hoy tiene que ver con la vid, con las uvas, y realmente genera felicidad, gozo ver cuando los árboles están empezando ya a demostrar que van a tener muchos frutos. En realidad no solamente la vid, que este es su tiempo, sino todos los árboles. Pero uno de los árboles y uno de los frutos que siempre genera cierta controversia es el mango. Y como podemos ver, y ya empezó, el mango este año va a estar con todo. ¿Por qué le digo que genera controversia? Porque el mango parece que no hay puntos medios. Están los que aman el mango o están los que odian el mango, ¿verdad? No pueden ni oler, dice, ¿verdad? Muy difícil encontrar un punto medio que diga, más o menos me gusta, ¿no? Si hay un poquito de mango en la ensalada de fruta, algunos dicen, yo no voy a comer, demasiado fuerte. Entonces, pero aún así, nosotros podemos ver que vamos a tener una buena cosecha de mango. Vamos a verlo probablemente por todas nuestras calles como siempre. Pero llamativamente el año pasado, no sé si alguien recordará, se habrá dado cuenta, el año pasado los mangos mayormente no dieron frutos. No sé qué pasó, tal vez algún científico por acá no va a poder explicar, pero este año parece que se guardaron porque están saliendo con todo. Y qué bueno es el poder anticipar cuando vemos que los frutos van apareciendo. En fin, a un árbol finalmente lo conocemos, lo apreciamos por sus frutos. Así también, Jesús declara algo fundamental acerca de sus discípulos. Estamos llamados a dar frutos. Y así como tal vez el año pasado el mango nos llamó la atención. ¿Qué pasa que no salen? Mi abuela tiene una planta de mango frente a su casa con esos mangos grandes y fui a visitarle y me dice, yo no sé qué pasa, este año no hay mango, dice, ¿verdad? Nos llama la atención. Así también debería llamarnos la atención que el discípulo de Cristo no esté demostrando, no esté dando frutos. Todo discípulo del Señor Jesús está llamado a dar frutos. Hoy veremos entonces de qué se trata este llamado a dar frutos y quiero leer con ustedes Juan capítulo 15 versículos 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Estas son palabras del Señor Jesús a sus discípulos aproximadamente 24 horas antes de ser ya arrestado y llevado hacia la cruz en la intimidad. Recordemos estos dos últimos yo soy, cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y yo soy la vid. A diferencia de las demás declaraciones del Señor que estaban en el contexto de su ministerio público, en medio a veces de multitudes, como yo soy el pan, dijo en frente de miles de personas, aquí estaba solamente con sus discípulos, en la intimidad. Y él le dice lo siguiente, Juan capítulo 15, versículos 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Decía el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. El llamado a dar frutos, como veremos, tiene que ver en primer lugar con nuestra posición delante de Dios. Luego, con la nueva familia inmediata que tenemos, como vamos a ver, y finalmente con la visión principal de todo creyente, de todo discípulo del Señor Jesús. Entonces vamos a ver de qué se trata este llamado a dar frutos. Y el primer punto es, se trata de una nueva posición delante de Dios. En el primer versículo que hemos leído, el Señor Jesús decía lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid era una imagen que describía al pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, las vides son muy comunes en la tierra de Israel. Entonces el pueblo, o los discípulos, que estaban escuchando esto entendían perfectamente bien de qué le estaba hablando, pero aquí el Señor se presenta como la vid verdadera. Y la vid era una imagen del pueblo de Israel. En Jeremías capítulo 2, versículo 21, el Señor decía por medio del profeta lo siguiente: te planté de vid escogida, simiente verdadera de toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Es decir, era algo radical lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Él estaba presentándose a sí mismo como la vid verdadera, dando a entender que el pueblo de Israel había fracasado en su misión y que Él venía a cumplir aquello que el Señor se había propuesto al llamar a su pueblo. Pero también en Cristo nosotros tenemos que saber que venía la redención de todo el pueblo. Y Juan decía: a los suyos vino al pueblo, pero los suyos no le recibieron. Jesús se presenta como la vid verdadera, y al hacer esto estaba declarando que Él era el verdadero Israel, porque Israel se había convertido, dice, en ramas de una vid extraña. Una vez más, esta imagen y el adjetivo utilizado resalta la exclusividad de Jesús. Recordemos, Él ya se ha presentado como el pan verdadero, como la luz verdadera, como la única puerta, como el pastor verdadero, como la verdadera vida, como el único camino, y aquí también la vid verdadera. Es decir, Jesús es el centro de la revelación de Dios, el centro de la revelación del Padre. Y esta declaración, al leerla, diríamos, de la posición del discípulo, resalta que el discípulo tiene una nueva posición delante de Dios. Ella no forma parte de aquella vid antigua. Todo discípulo de Cristo forma parte de la vid verdadera. ¿De qué se trata esto? Esto significa que todo discípulo del Señor está en un nuevo pacto. El solo hecho de formar parte de la raza de Israel, de formar parte del pueblo judío por sangre, diríamos, no era suficiente para estar bien con Dios. Es más, cuando los líderes religiosos reaccionan ante las palabras del Señor Jesús y le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, el Señor le dice: no, si fuesen hijos de Abraham, entonces iban a reconocer a aquel a quien Dios ha enviado. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, quien es mentiroso desde el inicio, desde el principio. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29 escribía lo siguiente, algo muy interesante. Él decía: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Con esto estaba resaltando a aquellos judíos a quienes él estaba predicando a Cristo. Uno no puede decir: porque yo nací de esta manera, yo estoy en buena posición delante de Dios, porque se trata de lo interior. Y la palabra nos habla que en Cristo hay un nuevo pacto y que Jesús es el único mediador de este nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8, versículo 6 leemos: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y este nuevo pacto
nosotros participamos no por obras y nuestras fuerzas, sino por fe, por medio de la gracia del Señor. En Romanos capítulo 9, versículo 32, Pablo también al comentar acerca del tropiezo de los de su pueblo, de su propia nación, él decía, iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, el llamado a dar frutos, al pertenecer a la vid verdadera, significa que estamos en una nueva posición delante de Dios. Y uno podría decir, hoy bueno, nosotros no somos judíos, no estamos en la misma circunstancia. ¿Cómo se aplica esto hoy a nuestro tiempo? Decirte que yo tengo una religión y entender que porque soy parte de una religión, yo ya estoy en buena posición delante del Señor, es hacer lo mismo que muchos de los judíos hacían en el tiempo de Cristo y en el tiempo del primer siglo. Es fundamentar nuestra posición del Señor en virtud de un antiguo pacto de obras que ya no está vigente, es más, que nunca pudo vivirse a plenitud. Justamente por eso en Cristo nosotros tenemos esa libertad. Cuando la gente dice, yo tengo mi religión, tenemos que entender que aquel que es llamado a dar frutos, a pertenecer a la vid verdadera, no está en esa posición delante de Dios de decir, yo estoy bien con Dios porque sigo estas reglas, pertenezco a esta religión. No, aquel que es discípulo de Cristo está en un nuevo pacto y el único mediador de ese nuevo pacto es Jesús mismo. Y ese nuevo pacto nos lleva a una nueva condición. El Señor decía, yo ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, aquel que está unido a la vid verdadera, ya no es un siervo que simplemente hace porque se me dijo que yo tengo que hacer y lo hago. No, es un siervo que comprende, que entiende, que sabe el motivo de la obra de su Señor. El Señor decía, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Pero tenemos que entender que este cambio de condición, de estatus, no se trata de que ahora, bueno, el Señor, Dios, Jesús es mi cuate, es mi socio, estamos en el mismo nivel. Llamativamente en el Antiguo Testamento a dos personajes se los llama amigos de Dios, Abraham y Moisés. Fueron quienes tuvieron esa cercanía para que el Señor diga que eran sus amigos. En el Nuevo Testamento, Lázaro es llamado amigo de Jesús. Pero no van a encontrar en la Biblia una inversión de esta relación. Es decir, nunca se dice que Dios era amigo de Moisés. Moisés es amigo de Dios. No se dice que Dios era amigo de Abraham. Abraham es amigo de Dios. No se dice que Jesús era amigo de Lázaro. Lázaro es amigo de Jesús. ¿Qué significa esto? Y Jesús lo aclara aquí. ¿Cuál es su visión de amistad? La visión de amistad que él está presentando. Si obedecen mis palabras. Esa relación no se cambia. No es que ahora nosotros estamos en el mismo nivel. Él sigue teniendo toda autoridad y soberanía, pero somos llamados amigos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha revelado plenamente su voluntad. No somos siervos que hacen solamente las cosas porque sí, sino porque entienden el valor de todo aquello que el Señor nos ha mandado. Y esto nos lleva a un último punto en relación a esa posición que tenemos delante del Señor. Un nuevo sentimiento. Del temor pasamos al amor. El Señor decía, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La religión muchas veces con todas sus reglas, y esto es algo que tenemos que entender también, está bien que nosotros temamos a Dios porque Él es santo, nosotros somos pecadores, esa es la reacción más natural, obviamente tenemos que temer a Dios. Pero con la revelación de Jesucristo nosotros entendemos que Él, habiendo pagado nuestra culpa, toda barrera se ha quitado y podemos acercarnos al Señor. Y podemos servirle y relacionarnos con Él ya no solo por temor, sino por amor. El apóstol Juan escribía en su epístola, en 1 de Juan 4, 18 y 19, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, decía Juan, porque Él nos amó primero. El Señor sigue siendo el soberano del universo, el santo. Nosotros seguimos siendo esas criaturas débiles, imperfectas y pecadoras.
y le servimos a Él. Pero ya nuestra relación con el Señor no es solamente temor, sino amor, porque sabemos que Él nos ha amado primero. Nuestra relación con Dios. Esto es aquello que la religión no puede dar. Una religión y un conjunto de reglas, el pertenecer a una institución, mayormente te va a decir, bueno, yo no me acerco a Dios porque yo fallé acá, de todas estas reglas. Pero el discípulo del Señor que está unido a la vid, entiende que su relación con el Señor está fundamentada en ese mismo amor que Él demostró y por lo tanto nosotros le servimos también en amor. No por obligación, no por miedo, por amor. Entonces, en primer lugar, el llamado a dar fruto nos habla de esta nueva posición que tenemos delante del Señor. Y en segundo lugar, el llamado a dar frutos nos habla de una nueva familia inmediata. El Señor Jesús decía, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Recordemos, estas palabras del Señor lo decía a sus discípulos en la intimidad de ellos. Tener el llamado a dar frutos es tener el llamado a formar parte de una nueva familia. Y esa familia se convierte en nuestra familia inmediata. Y esa familia es la familia de la fe. Desde el primer momento, los cristianos probablemente donde más han sufrido persecución fue en el ámbito de su misma familia. ¿Por qué? Porque el hecho de convertirnos en discípulos de Cristo significa que nuestra familia inmediata cambia. Nuestra familia inmediata es ahora la familia de fe. Eso no quiere decir que vamos a abandonar todos nuestros lazos familiares. Lo que quiere decir que tal vez en nuestros lazos familiares naturales nos convertimos en misioneros. Pero nuestra familia inmediata se convierte, nuestra familia de fe se convierte en nuestra familia inmediata. El Señor Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. También en su epístola, en primera de Juan 4, 20 al 21, el apóstol escribía, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Estar unidos a la vid es pertenecer a la iglesia del Señor. El llamado es amar a esa familia inmediata de fe. Y es también el contexto en donde el gozo se vive plenamente. No es un lugar libre de conflictos la iglesia, obviamente. Nosotros tenemos esa frase que dice, a la familia no se elige, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la familia de la fe. El Señor nos planta a veces en un contexto, en una iglesia local y no elegimos a la familia. El Señor nos elige la familia. Pero es esa familia inmediata a quien estamos llamados a amar con el mismo amor que el Señor Jesús nos amó. No hay otro camino. Alguien escribió una vez, la iglesia es el plan A de Dios. No hay plan B. Es decir, nadie puede decir, yo quiero seguir a Cristo, pero no quiero unirme a ninguna iglesia. No quiero estar rodeado de la comunidad de creyentes. Por más de que el mismo hecho de creer en Cristo ya prácticamente de forma inmediata nos lleva a buscar a aquellos con quienes podamos compartir nuestra fe. Hoy en día muchos dicen, yo soy una persona espiritual, yo tengo mi relación con el Señor, pero hasta ahí nomás, yo no quiero unirme a nada. No hay otro plan. El plan del Señor es que cada discípulo suyo exista en comunidad con otros discípulos a quienes van a amar así como el Señor los amó. Le estaba contando y les voy a dar un adelanto del testimonio de esta noche. Fui a visitar al pastor Salomón, la hermana Grisélida, y estábamos conversando. La hermana Grisélida cuenta lo siguiente, dice, estábamos un poco bajoneados la semana pasada y una hermana nos llamó de la nada, dice, y nos leyó un texto, nos dijo, yo quiero compartir con ustedes este versículo. Y la hermana me dice, era como que el Señor directamente le dijo qué tenía que decirnos. El cuerpo de Cristo funciona así, mis queridos hermanos. Estamos para que el gozo del Señor se extienda
y nos sostengamos unos a otros, estando, viviendo como aquellos que hemos sido llamados a una misma fe, a una misma vid. El pastor Salomón después cuenta un testimonio. Dice que en uno de los momentos de su ministerio en donde él estaba más decaído, él estaba en su casa, aquí en la casa pastoral, dice, estaba en la cocina y me dice, en aquel tiempo pues nadie cerraba su puerta, se quedaba todo abierto nomás, dice, nadie tenía problema, nadie echaba con llave la puerta, nada. Y dice que yo escucho que la puerta se abre y de repente dice, él aparece un hermano y lo único que hace, viene, me da un abrazo y me dice, pastor, estoy orando por vos. En el momento en que más decaído estaba, dice, el Señor obró por medio de este hermano. Amados, esta es la familia de la fe. El gozo del Señor es completo de esta manera. Somos imperfectos, estamos llenos de errores, pero el Señor nos usa unos a otros para que su gozo sea extendido. No hay plan B. Llamado a dar frutos es el llamado a pertenecer a una nueva familia inmediata, que aunque es imperfecta, es la familia real, en donde el Espíritu del Señor se mueve para que nos amemos unos a otros y de esa manera el mundo pueda ver que somos discípulos del Señor. Así que es importante que nosotros podamos entender esto y ponernos a disposición del Señor para ser de bendición a nuestros hermanos. Y así vamos a nuestro último punto. El llamado a dar frutos es tener una nueva visión principal. El Señor decía, leo otra vez el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El énfasis principal de este pasaje, una y otra vez leemos, es el llamado a dar frutos. Ahora, ¿de qué se trata esto? Esto quiere decir que aquel que recibe el llamado del Señor tiene una nueva visión principal de vida. Su visión de vida cambia. Su vida tiene una meta primaria, principal, fundamental, que es dar gloria a Dios dando frutos. Ahora, ¿qué quiere decir que tenemos esta visión de vida, esta visión principal de vida? No quiere decir que al Señor no le agrade que disfrutemos, de la vida que Él creó. Uno de repente llegan a este extremo y dicen, nada está para disfrutar, lo único que tenemos que hacer es llevar nuestra vida y estar enfocados en esto. Fijémonos lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:17. Él decía, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, fíjense que dice el apóstol Pablo, en abundancia, para que la disfrutemos. Es decir, el llamado a dar fruto no significa que nosotros digamos, bueno, yo ya no tengo que disfrutar nada de la vida, porque el Señor lo creó todo y lo creó para que lo disfrutemos. Ahora, significa que nuestra meta principal no es esto. Disfrutamos de la vida, pero nuestra meta principal es glorificar al Padre dando frutos. Nuestra meta principal, el discípulo del Señor no puede decir, mi meta principal, mi visión de vida es disfrutar la vida todo lo que pueda. El discípulo del Señor dice, mi visión principal de vida es glorificar al Padre dando frutos. En el camino disfruto también de la creación del Señor, pero mi meta principal, por lo que me van a conocer, es que yo busco glorificar al Padre dando frutos. ¿Y qué son los frutos? Interesantemente el Señor decía, mucho fruto. Esto quiere decir que no se trata de una sola cosa. Frutos es por un lado el resultado de nuestra misión, ganar a otros con nuestro testimonio, nuestras palabras. Frutos es también el desarrollo de nuestro carácter, el conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Frutos es el uso de los dones que Dios nos ha dado. Frutos es la vida toda permeada por aquella visión de glorificar al Señor por medio de todo lo que hacemos. El apóstol Pablo escribía a los colosenses lo siguiente, Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Están unas tarjetitas que suelen venir con versículos, a veces en una cajita, ¿verdad? Que son como para regalar. Este versículo, papelito, mi señora lo pegó en un lugar muy particular en la casa. ¿Saben dónde está pegado este versículo? En nuestra cocina, ahí al lado donde se lavan los platos. No sé si ella con qué intención hizo eso, pero a mí me sirve porque una de las cosas que no me gusta tanto, ¿verdad?, es meterme ahí a lavar los platos, pero cuando lo estoy haciendo, ahí nomás está ese versículo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este es el llamado a dar frutos, mis queridos hermanos. No todos vamos a ser llamados al mismo lugar, pero todos tenemos el mismo llamado. No sé si entendemos eso. A mí el Señor me ha llamado a predicar el evangelio, a pastorear a su grey, pero aquí probablemente el Señor nos ha llamado a levantar edificios, a atender enfermos, a tal vez levantar un negocio, llevar adelante un negocio. Pero también el Señor nos ha llamado a ser padres, ser esposos, esposas, hijos. Y lo que este llamado significa es que el discípulo del Señor, todo lo que hace, demuestra que está unido a la vid. Si alguien mira la manera en que tratamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, puede decir: este está unido a la vid. La manera en que criamos a nuestros hijos, esta persona está unida a la vid. La manera en que trabajamos, en que nos comportamos con nuestros jefes, que nos comportamos con nuestros empleados, si ese es el caso. La manera en que presentamos nuestro servicio, la manera en que vendemos nuestro producto y preparamos, la manera en que hablamos, tratamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. El llamado a dar frutos quiere decir que todo lo que hacemos van a poder decir: esta persona está unida a la vid, porque todo lo que hace, lo hace de corazón. Se nota en nuestra forma de hablar, en nuestra generosidad, en la manera en que tratamos a otros, en la manera en que hacemos todo con excelencia, porque estamos llamados a dar frutos. Pero hay una cosa que tenemos que saber. Tal vez hoy muchos digan: yo estoy frustrado porque quisiera que realmente mi vida dé frutos y que todos puedan decir: wow, cómo está unido a la vid. Pero me frustro porque no puedo. Y ¿saben qué, hermanos? Aquí en 2 oportunidades el Señor Jesús menciona la oración. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, decía el Señor, todo lo que queréis os será hecho. Es decir, esto no está aquí en el contexto de que nosotros le pedimos cualquier cosa al Señor, especialmente lo material. No está justamente en el contexto de dar frutos. ¿Qué pasa? Muchas veces nos frustramos porque estamos queriendo dar frutos, pero con nuestra propia fuerza. Y el Señor dice: separado de mí nada podéis hacer. Estás frustrado por la manera en que estás tratando a otros. Buscar al Señor en oración, porque separado de Él no vas a poder dar ese fruto. Estás frustrado porque no podés rendir en tu trabajo de forma que dé gloria a Dios. Humillate en oración, porque separado de la vid nada podéis hacer. Estás frustrado porque no estás usando tus dones para servir al Señor. Postrate ante tu Dios y decirle: Señor, esto yo necesito que trabajes en mí, porque separado de Él nada podemos hacer. A veces nos encontramos otra vez peleando con nuestras propias fuerzas, y el Señor Jesús era claro en esto. Es de Él quien vamos a recibir esa fortaleza y la posibilidad de dar frutos. No son nuestros frutos. Por lo tanto, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en oración, pidiéndole al Señor que Él use nuestras vidas en todo. El llamado del discípulo es permanecer en la vid. Esto quiere decir una nueva posición delante de Dios. No hacemos las cosas por obligación, sino por amor. No servimos a nuestro Dios por temor, sino por amor. No servimos como aquellos que no saben lo que hacen, sino aquellos que han recibido la revelación del Señor. No servimos como aquellos que estamos en el antiguo pacto,
buscando por nuestra fuerza, por las obras de la ley, sino en el nuevo pacto de gracia, sabiendo que nadie puede arrebatarnos la mano de nuestro Señor. Así servimos. El llamado del discípulo es pertenecer a aquella nueva familia inmediata, a la familia de fe, en donde vive el gozo del Señor y en donde también puede amar a otros con el mismo amor que el Señor nos ha amado. Y finalmente, el llamado del discípulo es tener esta nueva visión principal. No quiere decir que no vamos a disfrutar de aquello que el Señor creó, lo vamos a hacer, pero lo que nos caracteriza siempre será que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Hasta lavar los platos, hasta las palabras que decimos, el trabajo que hacemos. Y lo hacemos en oración, porque separados del Señor nada podemos hacer. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que puedan inclinar su cabeza, cerrar los ojos. Recordad esto. Es una noticia maravillosa. Si estás viendo esto también desde tu casa, recordad esto. ¿Crees en Cristo? Eso significa que tenés el llamado a dar frutos. Tal vez hoy decís, pues yo no estoy dando frutos. Me frustro porque por más que intento, no puedo dar estos frutos. Y no lo vas a poder dar. Porque no son tus frutos, sino los frutos del Señor en ti. Y separado de Él nada vas a poder hacer. Si hoy estás frustrado, entonces es el día de rendirte al Señor y decirle: acá estoy, Señor, no puedo, soy débil, necesito que me llenes. Necesito que me llenes de tu palabra. En oración vamos a poder ver que esos frutos aparecen. Aparecen porque estamos unidos a la vida. No olvidemos el llamado de obediencia. Somos amigos, pero estamos llamados a ser amigos obedientes. Estás obedeciendo al Señor en lo básico, en lo fundamental. Rendite a Él hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy estamos cerrando esta serie. Te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos. Y qué lindo, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que, además de todo lo que has hecho por nosotros, Señor, salvarnos, nos has dado esta visión de vida tan maravillosa que es dar fruto y así dar testimonio de ti? Pero, Señor, también nos has recordado que separados de ti nada podemos hacer. Y hoy queremos renunciar, Señor, a todo aquello que hacemos con nuestras propias fuerzas, para nuestra propia gloria, porque queremos la recompensa de otros, queremos ver la recompensa aquí. Renunciamos a eso, Señor. Queremos hacerlo todo para ti, aunque nadie lo vea, Señor, aunque nadie lo note, aunque nadie nos diga: wow, qué bien hiciste, qué súper sos. Señor, queremos hacerlo todo para ti, porque de ti hemos de recibir la recompensa. Y nuestra misma recompensa es que nos des el privilegio, Señor, de ser llamados hijos tuyos, y nos des el privilegio de usar nuestra vida para tu gloria, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a nuestra propia visión. Y queremos que nuestra meta principal sea glorificarte a ti, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a la gloria de los hombres. Te decimos que vamos a servirte, Señor, aunque nadie nos agradezca, vamos a servirte, Señor. Porque ya no somos siervos, sino somos amigos, porque sabemos lo que tú has hecho y sabemos a dónde vamos. Porque en ti tenemos nuestras necesidades suplidas, y la mayor necesidad, nuestra comunión contigo, Señor. En ti tenemos luz. En ti estamos seguros, Señor, porque hemos entrado por la única puerta. En ti podemos caminar seguros porque tú eres nuestro pastor, Señor. En ti tenemos la esperanza de la vida eterna porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. En ti podemos, Señor, también renunciar a esa obstinación y dejar que tú nos guíes, porque tú eres el camino, Señor. En ti hemos de dar frutos, porque tú eres la vid verdadera. Usa nuestras vidas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.